Les damos la bienvenida a nuestro espacio derechocrítico.sb, siempre con Salvador Meléndez y Julio Oseguera. Y en esta ocasión tenemos, como siempre, una invitada de lujo, Carla Rosales, quien es doctora en Derecho Constitucional, máster en Derecho Administrativo y actualmente funge como magistrada suplente de la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Y precisamente este espacio puede ser visionado también en las redes sociales de la revista Derecho y Negocios. Y hoy día vamos a hablar sobre las potestades sujetas al derecho administrativo. Y una primera pregunta que vamos a incorporar en este tema, precisamente, Carla, es ¿cuáles son esas competencias que podemos nosotros entender incorporadas en esa sujeción al derecho administrativo? Bien, antes que nada, darles un saludo a todos y todas los que nos están viendo y voy a intentar ser lo más breve posible y concisa respecto a las potestades sujetas al derecho administrativo, porque es la esencia y es la base para que nosotros podamos determinar si aplica o no aplica el derecho administrativo, si esa actuación de la administración pública la puedo controlar en la jurisdicción contenciosa administrativa, si son aplicables los postulados de la Ley de Procedimientos Administrativos en esa actuación o no. Entonces, esto es sumamente sencillo de determinar. Y la forma de determinarlo es identificando que las potestades del Estado se pueden clasificar con base en cada una de las funciones principales que desempeña cada uno de los órganos fundamentales del Estado. Así tenemos el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano ejecutivo. Básicamente, todo lo que no es judicial y legislativo es administrativo. La función ejecutiva desempeña una función de carácter residual. Entonces, esto nos permite identificar que todo aquello que es legislativo puramente, es decir, la función atribuida a la Asamblea Legislativa como representante del pueblo en la emisión de leyes, en la formación, en todo el proceso de formación de leyes que está descrito en la Constitución, esa es una potestad eminentemente legislativa y ahí no aplica el derecho administrativo. Entonces, en ese proceso de formación de ley, si lo quisiésemos controlar, la forma de controlarlo es a través de la Sala de lo Constitucional, no la jurisdicción contenciosa administrativa. Y luego, otro aspecto sumamente sencillo de poder advertir que tampoco es función administrativa es la función judicial. Dentro de la función judicial tenemos esta función que implica el resolver conflictos, el emitir juicios, y entonces ahí encontramos que está o reside en el órgano judicial, es su función primordial. Entonces, esta función primordial que desempeña el órgano judicial está atribuida a los jueces y magistrados. Entonces, ellos son quienes desempeñan esa función judicial dependiendo de la naturaleza de la materia para donde se le ha otorgado la competencia de juzgar. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, los jueces de lo civil y mercantil, que están sujetos a las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil, los jueces de paz, los jueces de instrucción, los jueces de sentencia, que están sujetos al Código Penal y Procesal Penal, y así sucesivamente a cada uno de los que integran el órgano judicial, jueces y magistrados que se les ha otorgado la competencia. Ok, Carla, en esta breve introducción, interesante por cierto, que nos va aclarando, ¿verdad? Cuando se nos ha olvidado pues, el derecho administrativo que vimos en las universidades, la competencia de cada uno. Pero bien, recuerdo que hace unos años pues, tuve la oportunidad de estar en el equipo técnico de apoyo de la comisión redactora de la LJCA, la nueva ley que está vigente, y ahí se tocan algunos aspectos importantes
pero también tenemos una ley de procedimientos administrativos y entonces surge a veces entre el mismo gremio de abogados una confusión entre ámbito de aplicación de la LPA y ámbito de aplicación de la LJCA. Incluso algunos pretenden introducir principios de la LPA en materia procesal o en materia jurisdiccional. Y entonces hacen una especie de arroz con mango, ¿verdad? Un chaumín, un mix, ¿verdad? Que son rechazados pues a veces por los tribunales. En ese sentido te pedimos, Carla, que nos aclares, ¿verdad? ¿Qué es el ámbito de aplicación de la LPA y ámbito de aplicación de LJCA? Sí, básicamente, y retomando lo que dije al inicio, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa es una norma que rige la función judicial. Entonces ahí estamos hablando que esa es actividad judicial y aplica obviamente para los jueces y magistrados en el ámbito de la competencia de la justicia contenciosa administrativa. Entonces, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa es la norma de carácter procesal, donde se rige todo o se configura todo el proceso contencioso administrativo, desde la interposición de la demanda, el aviso de demanda, hasta la sentencia, su ejecución. Entonces, ahí está prácticamente configurado todo el proceso o el juicio, es decir, está descrita la función jurisdiccional que realizan los jueces y magistrados de la jurisdicción contenciosa administrativa, mientras que la ley de procedimientos administrativos, porque aquí entonces hay una distinción entre lo que es proceso y procedimiento, entendiendo que el proceso alude a el ámbito judicial, al proceso, a los juicios contenciosos administrativos, y que el procedimiento implica la tramitación ante la administración pública de, por ejemplo, licencias, permisos, autorizaciones, procedimientos disciplinarios, sancionadores. Entonces todo eso se enmarca dentro de la actividad administrativa y esa sí es derecho administrativo sustantivo. Por eso es que la ley de procedimientos administrativos es una ley de carácter sustantiva, donde se rige todo el aspecto sustantivo de la ley. Entonces, no sé si puedo dar algún ejemplo. Claro. Vale, les pongo así quizá ejemplo. El hecho de que el órgano judicial realice la actividad judicial no quiere decir de que excepcionalmente no vaya a realizar actividad administrativa. Es cierto, su fuerte es realizar actividad judicial por medio o jurisdiccional por medio de sus jueces y magistrados en el ejercicio de la potestad judicial. Pero excepcionalmente puede realizar potestades sujetas al derecho administrativo. Y ahí tenemos, por ejemplo, los procedimientos de licitación, contratación de empleados, selección de personal, procedimientos disciplinarios o sancionatorios en contra de los empleados para la suspensión sin goce de sueldo, amonestaciones, despidos, etc. Entonces, esa es función administrativa, aunque su función principal no sea la de administrar, pero el órgano judicial excepcionalmente ejerce potestades sujetas al derecho administrativo, igual el órgano legislativo. Pero a mí me han preguntado muchísimas veces, por ejemplo, si los plazos incorporados en la norma sustantiva, es decir, en la función administrativa que están incorporadas en la ley de procedimientos administrativos, yo se los puedo alegar al juez de lo contencioso administrativo. Obviamente que no, porque el juez está en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales y por tanto los plazos que le aplican son los establecidos para la emisión de sentencias y autos y resoluciones en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, no en la LPA. Entonces al juez yo no le puedo traer aspectos del derecho sustantivo para aplicarlos en el ámbito procesal. Obviamente solo los que someto a su conocimiento, que es diferente. Entonces, pero a él mismo no se los puedo aplicar, aunque excepcionalmente hasta el juez puede emitir actos administrativos, hasta el mismo juez puede realizar actuaciones sujetas al derecho administrativo. Y ahí les pongo como ejemplo el que, por ejemplo, una amiga mía soñaba con ser jueza
y a los 4 meses ya estaba desencantada. Y yo, ¿qué te pasó? Mira, me dice, fíjate que al principio todos los colaboradores eran los más eficientes del mundo. Pasaron los 3 meses de prueba y todos se fueron a sindicalizar. Y una de las colaboradoras le traspapeló un auto que era urgente su resolución porque estaban pidiendo, el abogado estaba solicitando el traslado de su cliente del centro penal a un hospital porque necesitaba atención urgente. Y se traspapeló. Resulta ser que la persona se murió y a la jueza la fueron a mandar en la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos, en la sección de investigación judicial, pero más allá de eso, ella le inicia el procedimiento sancionador disciplinario a su colaboradora por la negligencia. Claro. Y resulta ser que la colaboradora sale al contencioso administrativo a pedir un aviso de demanda para obtener la medida cautelar de suspensión de la sanción que le habían impuesto. Entonces, esas sí son potestades sujetas al derecho administrativo que hasta el mismo juez las puede realizar, pero es excepcionalmente, o sea, no es parte de su función principal. De igual manera, la misma Corte Suprema de Justicia tiene mucha actividad administrativa, ejerce actividades administrativas, no solamente en el tema de compras, empleados, etcétera, sino también en los temas relativos a la regulación del ejercicio de la profesión y de la abogacía y de la función judicial misma. Cuando, por ejemplo, le inicia un procedimiento administrativo sancionador en la sección de investigación judicial a un juez, o en la sección de investigación profesional a un abogado, todos esos son procedimientos administrativos sancionadores y por tanto sujetos al derecho administrativo, pero son potestades que excepcionalmente se encuentran sujetas al derecho administrativo. Excelente, parece un tema básico, pero es justo donde podemos errar. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a esto, y justo como Salvador decía también, hay una evolución entre las anteriores normas de la jurisdicción contenciosa administrativa y la actual ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y uno de esos puntos de evolución ha sido la ampliación de la competencia de impugnación, de posibilidades de impugnación, en donde antes únicamente veíamos actos y ahora lo abrimos hacia las actuaciones. Pero vamos primero sobre ese primer elemento, los actos de la administración pública como objeto de impugnación. ¿Cómo debemos entenderlos? Bueno, tal vez por el orden, ¿verdad? Primero, aclarar de que la nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa aprobada el 31 de enero, que entró en vigencia, el 31 de enero de 2018, ensancha la competencia en cuanto a lo que puede controlarse en la jurisdicción contenciosa administrativa, que puede ser sometido a control, todas las actuaciones de la administración pública. Y cuando el legislador habla de actuaciones, ya no se limita a lo que decía nuestra vieja ley de la jurisdicción contenciosa administrativa del 78, de que únicamente se circunscribía o se limitaba a actos administrativos. Ahora, por el contrario, la palabra actuación ya no solamente implica actos, sino que también ahí encontramos actos, contratos administrativos, que en la ley del 78 la sala, interpretando la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa del 78, la sala de lo contencioso administrativo, todo lo que no era acto lo desechaba del conocimiento, lo excluía de su conocimiento. Por ejemplo, los contratos administrativos, que son de la esencia del derecho administrativo, la inactividad, que era una figura que no se hablaba de ella, y la vía de hecho que excepcionalmente algunas actuaciones materiales las entraba más o menos en vía jurisprudencial a conocer la sala de lo contencioso administrativo. Pero ahora sí hay un ensanchamiento de la competencia con la intención de que no existan zonas exentas de control de legalidad. Y ahora sí, sobre el tema específico de los actos administrativos, es lo que siempre ha venido conociendo la jurisdicción contenciosa administrativa, y esa actuación de declaración unilateral de la administración pública, que puede ser de voluntad, de juicio, de deseo o de conocimiento. Rápidamente, la administración pública emana su voluntad, por ejemplo, cuando toma una decisión, por ejemplo, de autorizar
el ejercicio de una profesión, de dar, conceder, por ejemplo, una licencia para la apertura de un establecimiento, para la apertura o el funcionamiento de una farmacia, de una droguería. Estoy poniendo ejemplo de que esas son actos de voluntad de la administración. También tenemos los actos administrativos de juicio que no deben confundirse con la función jurisdiccional, porque ahí hemos tenido varios debates. Por ejemplo, hace poco una persona me preguntaba, mire, pero es que yo como comisión de servicio civil aplico la ley de servicio civil y no la ley de procedimientos administrativos, porque yo estoy en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y yo, bueno, sí y no. O sea, primero, la potestad propia de impartir justicia le ha sido otorgada al órgano judicial, pero excepcionalmente otros órganos estatales pueden realizar esa función jurisdiccional para resolver conflictos y emitir juicios, como por ejemplo en los procedimientos disciplinarios de personal. Entonces, la Comisión de Servicio Civil y el mismo Tribunal de Servicio Civil desempeñan una función de aplicación del derecho administrativo disciplinario, y aunque tengan un marco especial, debemos recordar la cláusula derogatoria de amplio espectro de la Ley de Procedimientos Administrativos, que establece que aunque estén contenidas los procedimientos en leyes especiales o generales, se entenderán expresamente derogadas si contradicen a la LPA. Entonces, prácticamente la Ley de Procedimientos Administrativos se ha puesto como una suerte de superioridad respecto al resto de normas de la administración pública, pero cuando se ejercen potestades sujetas al derecho administrativo. Entonces, en este caso, como la Comisión de Servicio Civil y el mismo tribunal, que aunque se llame Tribunal de Servicio Civil, ejerce una función administrativa disciplinaria, una función administrativa sancionatoria, más no está investido desde la Constitución para el ejercicio de una función judicial de impartir justicia. Entonces, es por eso incluso que en vasta jurisprudencia, tanto en la aplicación de la vieja ley del 78 como en nuestra nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, se pueden someter al conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa los actos de la Comisión de Servicio Civil y del Tribunal de Servicio Civil. Esto nada más a guisa de ejemplo para clarificar un poco lo que implica los actos al sometimiento de la administración pública, que pueden ser actos de juicio. Luego también hablaba que pueden ser actos de deseo y de conocimiento. Los actos de deseo, simple y sencillamente cuando la administración expresa lo que desea. Por ejemplo, cuando elabora un requerimiento, cuando aprueban unas bases de licitación, ellos expresan lo que quieren adquirir, comprar o que quieren. Cuando autorizan, por ejemplo, la convocatoria para elegir una plaza en específico y nombrar a alguien. Y luego los actos administrativos de conocimiento, que son los dictámenes, peritajes técnicos, informes técnicos que derivan de la experticia científica o técnica de la administración pública, como por ejemplo un estudio de suelo realizado por OPAMS, una inspección de bomberos o de protección civil para ver si un edificio cumple o no ciertas condiciones para poder recibir personas y funcionar, etcétera. O sea, por ejemplo, el mismo medicina legal cuando realiza una autopsia, ¿verdad? Y el informe de por qué murió una persona, esos son actos administrativos de conocimiento. Entonces ya vemos que tenemos como una variedad de actos administrativos que pueden ser de voluntad, de juicio, de deseo o de conocimiento, aunque tanto la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa como la ley de procedimientos administrativos y la misma doctrina del derecho administrativo nos hablan de una extensa y variada clasificación de los actos administrativos. Carla, la verdad que escuchándote disfruto mucho esta plática sobremanera, porque digamos uno ya lleva años en esto y lo tiene tan claro, y con esos ejemplos tan sencillos que he puesto, pero son fundamentales para que nuestros amigos abogados pues nos comprendan mejor. Yo me he quedado a veces impactado de que uno llega a ciertas instituciones
Mire, aquí no se aplica la LPA Sí. y no la aplican. La ignorancia y el desconocimiento es terrible. Yo espero que con este video y estos ejemplos que Carla ha puesto tan elementales, pero tan precisos, pues ayuden a clarificar, ¿verdad? Y ser un aporte al gremio y aporte a la institucionalidad del país. Pero Carla, en ese orden de ideas, se habló de actos, Julio también habló de contratos, habló de vía de hecho, que la actuación de la administración pública se ha ampliado. Que quizás por el tema de tiempo, pues quisiera aquí que nos aclaras un poco el tema de actos, que ya lo dijiste, y el tema contratos. El tema contratos administrativos, porque hay muchas preguntas relacionadas con el tema contractual. Para otro video será obviamente hablar del tema de la LACAP en específico, pero por lo menos de una manera breve esta cuestión de acto administrativo, contrato administrativo. Sí, en realidad el tema de los contratos administrativos es una deuda que tenía el Estado de El Salvador de darle que se pueda conocer la controversia de un contrato administrativo a la jurisdicción especializada que conoce sobre el derecho administrativo, que en este caso es la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero gracias a Dios esa deuda se saldó 31 de enero de 2018 con la entrada en vigencia de la nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, porque antes los contratos administrativos se iban a la jurisdicción civil, sí, o si no se iban a lo que mucho se abusó de esa figura del arbitraje. ¿Verdad? Que ya sabemos que de generales conocidas el arbitraje es un punto que ya voy a platicar también al respecto, pero me permito ampliar el tema de la pregunta que ustedes me han planteado sobre los contratos administrativos, y es que un contrato administrativo no es un contrato como lo que conocemos usualmente en el derecho civil. En el derecho civil encontramos de que es un acuerdo entre entre partes, pero justamente son entre iguales, o sea, se encuentran en un plano de igualdad. En cambio, en el contrato administrativo, la administración pública está en un plano de superioridad y se reviste de su poder de Estado, de toda su soberanía frente a su imperio frente al particular. Y por eso es que el contrato administrativo tiene una naturaleza distinta a los contratos civiles y no pueden ser tratados de la misma manera. Primero, porque la administración actúa en el ejercicio de su potestad y soberanía o su imperio, porque está aquí el interés público de por medio. Entonces, en pro del interés público, la administración, por así decirlo, se encuentra en un estadio superior respecto del particular, que si aplicamos las normas constitucionales, el artículo 246-47 de la Constitución, entendemos de que la interpretación siempre va a ser de que el interés público prevalece sobre el interés particular. Entonces, esa es una visión ya no, que digamos, en el ámbito civil, el tratamiento que se le puede dar a un contrato no es el mismo que se le va a dar en el derecho administrativo, porque en el derecho administrativo está digamos, inmerso hasta lo más profundo de ese contrato, el interés público, que es el que prevalece. Por tanto, la forma de interpretación de las cláusulas contractuales viene a ser esas cláusulas que la doctrina las ha llamado cláusulas exorbitantes, porque la administración tiene ciertos privilegios o prerrogativas respecto al particular, ¿verdad? Y salir sin problemas y sin despeinarse la administración si, por ejemplo, caduca un contrato. ¿Pero por qué? Porque está defendiendo el interés público. Entonces, es por ello de que la naturaleza de este tipo de contratos requiere de un estudio diferente, una interpretación diferente que solo la jurisdicción contenciosa administrativa le podía dar. ¿Ya? Entonces, gracias a Dios que tenemos eso.
y gracias a Dios también de que ahora, y yo lo digo mucho en mis capacitaciones y lo voy a reiterar hasta donde pueda, de que le digo a todos los directores de UASIS, jefes de UASIS, colaboradores de UASIS, que no incorporen la cláusula arbitral en los contratos administrativos, porque aquí ya carece de sentido. O sea, desde el momento en que se puede apelar el laudo arbitral en la Cámara de los Contenciosos Administrativos, ¿para qué me voy a desgastar como administración de ir a pagar un centro de arbitraje, abogados, a pagar el tercero en discordia? O sea, ¿para qué voy a ir a hacer todo eso si me puedo ir directamente al juzgado de los contenciosos y luego ir a la Cámara? Si de todas formas, aunque me vaya al arbitraje y decida que esa es la mejor manera, contra el laudo arbitral cualquiera de las partes se puede ir después a la Cámara, entonces vamos a regresar a lo mismo. Entonces ahí ya no le veo mucho sentido. Yo la figura del arbitraje la respeto, sé que es muy importante para resolver los conflictos, pero entre particulares, o sea, empresas que tienen problemas, pero no donde está el interés público de por medio, porque ya sabemos que se ha pasado como una época oscura, gracias a Dios, se hicieron reformas de la ley de mediación, conciliación y arbitraje, donde se decía que el arbitraje podía ser, el laudo arbitral podía ser apelado en la Cámara de lo Civil en aquel momento, aunque fueran contratos administrativos. ¿Pero por qué? O que el litigio derivaba de contratos administrativos. ¿Pero por qué razón? Porque pasamos por una época oscura en la que el Estado perdía todos los arbitrajes, y entonces al final del día eso no solo nos afecta, o sea, no solo afecta a la justicia, nos afecta a todos los ciudadanos, porque sale de su bolsa y de mi bolsa y de la bolsa de todos con nuestros impuestos el pago de esas cantidades que lo que decía el laudo arbitral era santa palabra y castigaba una y otra vez a la administración pública. Entonces, y no voy a decir de que la administración siempre va a actuar de manera correcta, al contrario, y para eso está la jurisdicción, para controlarla, pero creo que hoy por hoy las únicas excepciones a las que considero sano que se puede ir la administración pública a un arbitraje o incorporar la cláusula arbitral en sus contratos es cuando contrata con organismos internacionales, porque obviamente ningún organismo internacional va a querer someterse a la soberanía nacional, ¿ve? Entonces por eso decide que se van a dilucidar los conflictos en arbitraje, y ahí sí me parece totalmente lógico y vale. Ahí es donde se puede ver que precisamente tenemos la necesidad de caer en la cuenta que derecho administrativo es eso, derecho administrativo, no derecho civil, no derecho penal, no otra rama del derecho, y necesitamos ir construyendo la propia dogmática de esta área. Pero bueno, hablando de actos, hablando de contratos, hay otras actuaciones que también vale la pena que veamos con pinza, y es el tema de la facultad normativa. ¿Cómo debemos entender que esta facultad normativa es también sujeta a las potestades del derecho administrativo? Tal vez aclarar de que la ley de procedimientos administrativos en su último capítulo regule la potestad normativa de la administración, no lo vamos a confundir con la potestad de legislar, ¿verdad? Entonces aquí lo que es proceso de formación de ley y ley en sentido estricto, o sea, estoy hablando o refiriéndome a la ley que emana de la Asamblea Legislativa, que sigue el proceso de formación de ley, que es promulgada, sancionada y mandada a publicar por el Presidente de la República. Esa ley, en sentido estricto o ley secundaria, como queramos llamarle, no está sujeta al derecho administrativo. Pero el resto de emisión de normas que emite internamente las instituciones públicas sí está sujeta al derecho administrativo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todas las normas que emite la administración, llámese reglamentos internos, instructivos, manuales, pautas de conducta, normas técnicas, todas esas normas que la misma administración se autoaprueba. Antes no tenían una metodología para su aprobación, como cuáles eran las reglas para su emisión, no había configurada un procedimiento técnico. Ahora la LPA le pone reglas y esto se viene a completar con la ley de mejora regulatoria, que es
hijo de la LPA, ¿vea? O sea, es su hijito. Entonces se desprende de ese último capítulo y ahí se crea todo el tema de la ley de mejora regulatoria, donde viene a desarrollar prácticamente el último capítulo de la ley de procedimientos administrativos y a dotarle incluso de apoyo técnico e institucional con el organismo de mejora regulatoria, que por cierto ya las instituciones públicas andan corriendo, sobre todo las que dependen del órgano ejecutivo, porque tienen hasta el mes de marzo para presentar, por ejemplo, su agenda regulatoria. Entonces ya todos andan corriendo con esto, porque de alguna manera ya es una actividad regulada que antes quedaba en el olvido y que cada quien, llegaba un funcionario, el funcionario de turno llegaba a cambiar las normas. ¿Y por qué? Porque le daba la gana. Un día pedía unos requisitos, otro día pedía otro, y así en las alcaldías un día le piden la solvencia tributaria municipal. ¿Y por qué? ¿Y a dónde está eso? No, es que son instrucciones que nos ha dado el nuevo alcalde. Entonces, pero no, eso ya no puede pasar. Ahora, respetando la metodología de la ley de procedimientos administrativos y el desarrollo vasto que hace la ley de mejora regulatoria, y ahora con un organismo de apoyo, que es el organismo de mejora regulatoria, pues se espera que todo esto pueda mejorar y tecnificarse, y ahora pues ya se encuentra regulado, y es una potestad obviamente sujeta al derecho administrativo. Carla, la verdad que, insisto, estamos disfrutando mucho esta plática. Yo sé que va a ser importantísimo para los abogados y nuestros seguidores, ¿verdad? Derechocritico.sb. Por cuestiones de tiempo quisiéramos expandirnos más, pero no puedo terminar, no podemos terminar este programa sin hablar también de la ley, aunque sea grosso modo, de eliminación de barreras burocráticas y por lo menos algunas ideas que tú tienes de reformas, mejoras de estas normativas como conclusión, pues, de este programa. Claro, la ley de eliminación de barreras burocráticas es otro de los hijos de la ley de procedimientos administrativos. De hecho, fueron aprobados el mismo día que la ley de mejora regulatoria, ¿verdad? Aunque entraron en vigencia con un margen de diferencia, creo que en el mes de abril de 2019, y creo que la pandemia ha afectado la aplicación de estas normas. Especialmente ha afectado a la entrada en vigencia de la ley, aunque sea una ley vigente, pero no es positiva, es decir, nadie la aplica, la ley de eliminación de barreras burocráticas, porque al igual que la ley de mejora regulatoria requiere una institucionalidad, porque la ley de eliminación de barreras burocráticas crea un tribunal de eliminación de barreras burocráticas, el cual aún no se ha creado, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí varios temas que platicar, pero tal vez para poner en contexto a todos, la ley de mejora regulatoria venía siendo trabajada por Fomilenio 2, por los ejecutivos de Fomilenio 2 que habían estado pagando muchas consultorías, etc. Igual la ley de eliminación de barreras burocráticas, pero en el caso de Fomilenio 2, para que empezara ya a trabajar el tema de la mejora regulatoria, se solicitó, ¿verdad?, en la época del expresidente Salvador Sánchez Serén, que se creara el organismo de mejora regulatoria, aunque la ley de mejora regulatoria todavía no estuviera vigente. Entonces, en abril de 2019 entra ya la ley de mejora regulatoria y le dota de institucionalidad al organismo de mejora. Entonces, pero el organismo de mejora ya existía, por lo menos ya estaba como adscrito a CAPRES, y ahora pues digamos siempre sigue siendo como una dependencia vinculada a Casa Presidencial, pero ya tiene una institucionalidad, ya tiene un marco vigente, y de alguna manera ya había tenido su empujoncito. En cambio ya no lo alcanzaron con la ley de eliminación de barreras burocráticas, que el objetivo de esta ley, como su nombre lo dice, es eliminar la burocracia en el país, que está tan arraigada en la cultura salvadoreña, desde aspectos tan básicos que yo se los digo
a veces a mis alumnos en las capacitaciones, miren, la ley de procedimientos administrativos ha tenido que venir a regular aspectos tan obvios para eliminar la burocracia en el país, como por ejemplo tener que decirle a la administración que no podrá negarse a prestar el servicio antes de la hora establecida o en el horario establecido de la institución. ¿Por qué? Porque hay lugares donde uno llega faltando 15 minutos para la hora de cierre y ya el vigilante no nos deja entrar. O sea, y el vigilante, o sea, ya no nos deja entrar. Ajá, ya no nos deja entrar. ¿Por qué? Porque sale la secretaria a decirle, mire, ya no deja entrar a nadie. Entonces, es un tema de que obviamente si se incumplen las normas de la LPA y se incumplen las normas de la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas, ¿quién podrá ayudarnos? Porque yo no voy a ir a promover un contencioso administrativo solamente porque me quiero ir a quejar de que esa institución, faltando 15 minutos, ya no me quisieron recibir. Ya no me quisieron dejar ingresar siquiera. Entonces, esas quejas se las tendría que presentar al Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas. O sea, este tribunal es un tribunal administrativo asimilable al Tribunal de Ética Gubernamental, porque es una autónoma. Vea que de alguna manera busca controlar y sentar en el banquillo de los acusados tanto a los empleados públicos como a los funcionarios públicos por imponer barreras burocráticas, dilatar de manera indebida los procedimientos o trámites administrativos o por el hecho de incumplir algunas normas establecidas en la Ley de Procedimientos Administrativos. Excelente. Carla, nosotros realmente pudiéramos hablar horas y horas, pero pues, por cuestión de espacio no podemos más. Sin embargo, Derecho Crítico te abre las puertas para un próximo disfrute de una plática pues, de temas administrativos y precisamente estas leyes especiales de mejora regulatoria y el tema de la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas pueden ser temas que creo que podemos profundizar en videos aparte. Por nuestra parte, pues darte las gracias por haber aceptado la invitación, la hemos disfrutado profundamente y no sé, palabras finales, ¿dónde te podemos seguir también? ¿En redes? Bueno, la verdad es que no tengo, o sea, sí tengo algo personal, pues, pero no tengo así algo como tan profesional, pero espero pronto poder hacerlo. Excelente. Así es que, pero igual, yo quedo a sus órdenes y cualquier duda o consulta que tengan los amigos que nos estén viendo, pueden escribir, creo que dentro de las redes de ustedes, y yo voy a estar atenta a cualquier duda o consulta que se les haya generado. Excelente, realmente, como dice Salvador, hemos disfrutado, sobre todo porque es una materia que a nosotros nos apasiona. Claro. Es nuestro ring de batalla, ¿verdad? El derecho administrativo. Duro. Divertido, ¿verdad? El derecho al deporte de contacto. Sí, así UFC, ¿verdad? Sí, así tenemos que verlo. Así que no nos queda más que agradecerte por el tiempo, agradecerte por toda esa experiencia que has compartido con nosotros y a nuestros amigos recordarles, como siempre, ejerzan con honor y fórmense con pasión. Y como siempre terminamos los videos recordando Maquiavelo, ¿verdad? No confundir el ser con el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles. Un gusto a todos, un gusto y un saludo para todos.